cómodo y bueno, intentaremos pues eso, darla a conocer. Yo en el barrio pues he estado en 3 institutos, he estado en la universidad, he estado en la Escuela Massana, en Casales de Avis. Bueno, la gente como siempre pues le cuesta moverse y tal, pero hay que intentarlo, hay que seguir haciéndolo y que cada vez se suma más gente, ¿no? Por mi parte nada más. Yo cualquier cosa, ya se lo he comentado a Miquel, pues que podéis contar conmigo para colaborar en lo que yo pueda, y ya está. Nada más por mi parte, pues eso, agradeceros vuestra presencia. Y nada, le paso la palabra al compañero Miguel Verdugo Ríos, que es un miembro de la desbandada y sabe mucho más que yo, y bueno, nos informará de todo lo que se va a ver aquí. Pues venga. Bueno. Sí, ahora se apagó todo. Se han apagado todos. No, es que se ha apagado. Baixa el micro, baixa el micro. Sí? Català, podcast i la boca. Sí, sí, no? No. ¿Has entendido? Sí, sí, sí. Sí, sí. No? Sí? 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 Bueno, bona tarda. Soc Miguel Verdugo Ríos, membre d'Aston Mare Mortum de Sant Sostafràs i la Brodeta, i és una de les entitats, una de les dues entitats que van preparar aquesta exposició. Vam estar uns mesos preparant-les. L'altra entitat és un grup de teatre, que avui després farà una lectura dramatitzada, que diem nosaltres, i es diu Donem veus a la memòria. És un grup que porta ja bastants anys al barri de Sants, Sant Montjuïc, al districte, i entre els dos van preparar tota aquesta exposició i van decidir fer-la itinerant. Dir que aquesta exposició és la tercera que ja després de la primera que va fer a la Santsenca, la tercera que està en itinerància, i hi ha un bon llistat per continuar gairebé fins al 2025. En primer lloc, bé, jo espero poder fer una breu exposició del tema. No soc molt adient a parlar en públic, però farem el que pugui. La desbandada és possiblement el fet més criminal i mortífer del cop d'estat que va provocar la guerra. I dic possiblement perquè no es poden comptabilitzar ni en aquell moment ni després s'ha pogut comptabilitzar realment l'horror, i es va agafar molt poc del que realment va succeir. I va ser un fet molt precipitat, espontani, no hi havia res preparat, i després de tot el que ha passat ha sigut molt silenciat. Els dies que van succeir, el dia 8, 9, 10, a la premsa nacional, tant un bàndol com l'altre, i internacional, es va fer ressò molt important de l'entrada de les tropes a Màlaga, però del que va passar a la carretera no es va fer ressò. L'entrada de les tropes a Màlaga va tenir molta importància perquè Màlaga era un fet estratègic, un espai estratègic molt important. I el fet que ho vagin a agafar les tropes rebels no va ser molt bo. De fet, va ser bastant, la fugida va ser molt precipitada. Es parlen, la gent i els historiadors parlen que van sortir més de 150.000 persones de Màlaga. D'aquestes persones eren refugiats i ciutadans de Màlaga, perquè per diverses situacions, quan van veure que venien, estaven atemorits i van fugir.
A desbandar, tots tenim imatges, perquè aquesta sí que l'hem coneguda, i sabien els fets que havien passat, alguns fets que s'havien passat, com és, tothom ho sap, que Federico García Lorca el van matar gairebé 4 dies del cop d'estat, la matança de Badajoz, o el Guernica, o els bombardejos de Madrid, Bilbao, Barcelona, era mortífer, però de la desbandar no en sabíem res. Ni fos a Màlaga, Granada, Almeria, allà tampoc era conegut. Dir a desbandar la gent no sap. I ara, fa un temps, ja ho explicarem, i la posició es tracta d'això, de la memòria que n'ha sorgit, però ja comença a ser coneguda. De fet, va ser un fet criminal que tant un bàndol com l'altre no van voler tocar-lo molt. Bé, tenim els plafons, està dividit en 5 temes temàtics, perquè no és exactament només del tema de la desbandada, del relat de la desbandada, sinó que toquen a diferents punts, com són Guillem refent un a un. Dir-vos que és important que a part en el plafons hi ha tota una sèrie d'informació a efectes de poder veure de què es tracta, però la informació fonamental, vídeos, imatges i relats d'escrit, documental, estan dintre del QR. Allà hi ha una informació molt important que seria, que ho diu perquè ho sapigueu. El primer tema, hi ha el tema del context i el cop d'estat i la guerra que va succeir després. Hi ha 4 elements fonamentals que durant la ciutat la gent ho va viure molt. Un diu que a la província, en el cop d'estat, es va crear una situació revolucionària, per dir-ho d'alguna manera. La província va aguantar el cop d'estat, però de seguida que sí que va prosperar a Sevilla, sobretot, a Cádiz, Córdoba, Granada i tal, doncs de seguida van començar a agafar terreny. I van haver-hi un dels elements, a part de la resistència a l'entrada, a que vinguessin les tropes franquistes, tots aquests avanços van ser en 3 allaus de refugiats. De fet, el primer allau es va produir els primers dies del cop d'estat i el segon va ser quan van començar a avançar. A l'agost van prendre Antequera, Loja, i ja l'últim allau d'inici, la toma de la presa de Ronda i la serralada de Cádiz, que va tindre també un allau de refugiats cap a la ciutat. Després ja vindria la quarta, que seria al febrer, quan van vindre allà a Màlaga. Va quedar encerclada per l'orografia pròpia que té la ciutat, d'una sèrie de muntanyes, i només hi ha la platja de l'entrada de Torremolinos o la sortida cap a la carretera de Màlaga, d'Almeria. L'altre element que va patir el tema dels refugiats va ser una càrrega, una situació problemàtica per a la ciutat, perquè estem parlant que es van arribar a censar 60.000 persones. Censar, a part de si hi havia més o menys, o marxava o no, la qüestió és que es van censar 60.000 persones. I els últims dies parlen que havia arribat a veure 90.000 persones de l'allau de Xi que va venir del començament de l'últim allau, que era a partir del 5 de gener, que van començar l'ocupació de Màlaga, que va començar el 5 de gener. Un altre fet important del context va ser el tema del bombardeig quasi diari que patia la ciutat. No tots eren sanguinaris, en el sentit que tiraven bombes o no, però
que provocaven, només al passar uns avions, provocava van crear una situació de terror a la ciutat. La gent parla dels bombardeigs com una cosa que no oblidarà mai. Això ho podeu veure en els vídeos, com la gent, el tema dels bombardeigs, ho va sentir moltíssim, molt ferit per tema. I l'altre, això durant 100 mesos. I l'altre tema que també va fer crear una situació terrorífica va ser les xerrades del Tempo de Llano durant tots els dies amenaçant a la ciutat, específicament a la ciutat, que quan entressin farien barbaritats. Aquests són, ho veureu en l'exposició dels elements fonamentals del patiment del que era el context de la ciutat. El segon tema és, lògicament, la desbandar, que és, de fet, l'efecte del nom ja diu el que va succeir, que va ser instantani. Va ser a les 7 del matí del dia 7, diumenge de Carnestoltes, bombardejant els barcos i els canons que hi havia a les serralades. Doncs la gent va despertar amb aquest bombardeig i ja sabien, sentien, però la veu era que no passava res, que aguantaven i tal, però van veure que aquello era impossible. La ciutat va començar amb una llau de gent cap a Almeria, perquè ja sabien que venien de Fuengirola i de Torremolinos. Els testimonis parlen, us podeu veure, parlen dient textualment, diu, la carretera iba llena de gente como en Semana Santa la calle Larios. Suposo que molts coneixeu el que és la calle Larios i una Semana Santa a Màlaga o qualsevol ciutat d'Andalusia. L'altra qüestió, a la carretera, que diuen, i es veuen a les imatges, doncs veiem plena de gent, per una carretera i una orografia de la costa que està plena de muntanyes i de penya-segats. De manera que inclús a bombardeigs dels barcos, sobretot dels barcos, arribaven a provocar no directament les canonades sobre la gent o la carretera, sinó sobre penya-segats, perquè això provocava uns efectes mortífers més grans que no pas d'intentar clavar el bombardeig sobre la superfície. A més d'això, bombardeigs de barcos i d'avions, perquè aquest tema tampoc el podem oblidar que eren barcos, avions i per darrere avançaven les tropes italianes. No eren ni mores ni regulars ni de la legió, eren italianes, que són els que van arribar fins a Madrid. Bé, durant tot el trajecte, els supervivents mostren que la por o l'afany va ser un patiment continu durant tot el trajecte fins a arribar a Almeria. O alguns tornaven enrere per la situació pròpia o van ser avançats abans d'arribar a Motril, quan van entrar les tropes italianes, van entrar a Motril, van ocupar, i allà es va tancar el front. Passat Motril, el front defensat per les brigades internacionals, van crear un front amb brigades internacionals, tampoc no van poder ajudar massa a la gent que venia i que continuava pujant i cada dia passava. I el que sí diuen els supervivents és que gairebé després de Motril no els atacaven tant com havien atacat abans, però al camí encara els hi quedaven en situació molt en penúria 80 quilòmetres per caminar des de Motril a Almeria. Bé, i en l'exposició veureu que arribat a passar a Motril hi ha una incidència important
que són l'aparició de 3 persones que han tingut una importància vital perquè avui podem estar aquí parlant de la desbandada. Es tracten de 3 persones que eren de la Brigades Internacional, però que feien un treball no de militar, sinó més de clínica, perquè es dedicaven al tema de transfusions de sang en els fronts. Aquest personatge, després, a la xerrada que tenim, a la projecció que tenim, ho veurem sobretot del personatge principal, que és més conegut, que és el doctor Norman Bethune. La veritat és una persona amb unes característiques humanes especials, ja ho veurem, després ho podem comentar. L'altra persona, també coneguda sobretot per les seves fotografies, és Hatem Fize, un voluntari canadenc, que va fer una sèrie de fotografies, 25 o 30 fotografies, que han recorregut el món. O sigui, aquesta fotografia, el Bethune els va redifondre per tot el món i en aquell moment, en el sistema de mitjans que tenim, ja podeu pensar que no és igual que l'ara. I la tercera persona és en Thomas Worsley, que és anglès. Ell va escriure un llibre que explica de forma molt detallada el que des de Motril a Almeria va veure, que va viure. Que després aquest llibre està molt corroborat per el que diuen els supervivents. Bé, el tercer tema, jo m'he passat de primer a segon, o m'he passat de pàgina, no, estic bé. El tema de la desbandada a Catalunya té una relació molt directa i important, importantíssima, perquè de les 50-60.000 persones que es creu que van arribar a Almeria, en el camí van quedar molts, o van tirar enrere o van tirar per l'altra banda, dels 50-60.000 que van arribar a Almeria, a Catalunya van arribar gairebé, o sigui, més de 10.000, i han comptabilitzat més de 10.000 persones en dates concretes, i van arribar a Barcelona en tren i en vaixell a Sant Feliu de Guíxols. D'allà van ser distribuïts, o sigui, van ser acollits com a persones, cosa que això ens interessa. El tema de refugiat, nosaltres sobretot el tema de Tomare Mortum, van ser acollits, cosa que avui en dia no està tan segur que això es faci, no? I repartit a totes les poblacions, a moltes poblacions, sobretot al Maresme, a Catalunya. Aquestes mateixes persones que havien patit tota la desbandada, després patirien la segona, o la retirada, junt amb centenars de milers de persones de Catalunya que van fugir cap a França. I molts acaben, com altres, en els campus nazis. El quart tema de l'exposició és una recopilació d'informació sobre la recuperació de la memòria de la desbandada. Existeix un ventall de persones senzilles que a les xarxes o en sistemes de difusió han donat la seva veu, el seu relat, i avui podem saber realment què va passar. Nosaltres també ho estem fent, recollint algunes persones que encara viuen, i nosaltres ja us diré qui som en aquest tema. Aquestes persones i els mitjans d'aquella època, poetes, pintors, escriptors, van deixar unes empremtes que, poques, però al final ha quedat constància d'història i s'ha pogut treure i fer aflorar, i estava amagada, però s'ha pogut aflorar. L'últim tema que tracta l'exposició és, l'exposició no només parla d'una cosa que va succeir, sinó que hem pogut aprendre la humanitat, nosaltres tots, la civilització,
què és aprendre de la desbanda i com ens interpel·la la situació actual de moviments migratoris i sobretot de moviments dels refugiats, de guerres, de conflictes, de 60 conflictes que hi ha al món i no ho sembla, només parlen d'Ucraïna o de Síria i ara, malauradament, una verdadera desbanda, perquè jo veig les imatges i les que podem veure, hem vist a les fotografies i vídeos, doncs tornem, i aquesta sí que és, la de la Palestina, és una qüestió, jo diria que extra, antihumana totalment. Si totes no són humanes, aquesta no es pot dir, no? Bé, sobre aquest tema, el dia 22 hi ha previst una xerrada que donarà la María José Hernández el dia 22 en aquesta sala a la mateixa hora. Aquesta és la simpàs que havia d'explicar, m'he passat una mica de temps. Ara, el company de Donar-vos la memòria, farem la projecció i la lectura dramatitzada, ja ho veureu explicant tot això, que ens havia cedit un company de Màlaga, una persona, que també ho explicarem, ha tingut molta importància a l'hora de fer aflorar la memòria de la desbanda a la costa, que és Jesús Majadas. No, eso digo. Pero ahora no. Hola, bona tarda. Donar-vos la memòria és un projecte que pretén, a través del teatre, recuperar i reviure la nostra història. En aquest cas, posarem veu als protagonistes d'aquests fets, amb Pepo Mediavilla com a Betune, Thais Romero com a narradora, Artur Tello, Gloria Ávila, Elisabet Fuentes y Miquel Verdugo como testimonios. Hay personajes que subyugan por encima de ideologías, confesiones o pronunciamientos políticos. Son esos personajes altruistas, solidarios, desinteresados y generosos que dedican su vida a una idea. Son esos personajes en quienes la idea que les marca el camino les lleva siempre a ayudar a los demás. Son esos personajes a quienes los jóvenes, deseosos de cambiar el mundo, miran como punto de referencia. Entre estos personajes se encuentra Norman Bethune. Dedicó su vida a atender a los más desfavorecidos, primero en Canadá, su país, luego en España y finalmente en China, donde murió. Nació en 1980, se licenció en Medicina y de 1928 a 1936
fue cirujano torácico en Montreal. Llegó a ser un célebre especialista en el tratamiento de la tuberculosis. Desarrolló numeroso instrumental quirúrgico y escribió un tratado que se convirtió en referencia esencial de cualquier cirujano. Pero su principal preocupación era la socialización de la medicina. Bethune propuso al gobierno de Canadá la implantación de una seguridad social que alcanzará a todas las personas. La tuberculosis causa más muertes por la falta de dinero que por la falta de resistencia a la enfermedad. El pobre muere porque no puede pagarse la vida. Deberíamos ser como los monjes, yendo por esos mundos en sandalias y harapos. El propósito de nuestras vidas es el de cuidar y resucitar el cuerpo humano. Eso debería ser el sagrado propósito. Y nuestra dedicación debería ser tan sagrada como nuestro propósito. En octubre de 1936 abandonó su puesto de jefe del servicio de hospital y se dirigió a España para trabajar como médico voluntario al servicio de la República durante la Guerra Civil. Organizó un servicio móvil de transfusión de sangre para el ejército republicano. En febrero de 1937 ayudó a la población civil de Málaga que huía en masa de la ciudad. Con voz como la trompeta de Gabriel, querría rugir al oído del mundo dormido, ahogando a los necios y falsos que aún siguen extendiendo la mentira. Con la voz de la trompeta de Gabriel, despertaría a los millones de indiferentes que hay más allá de las fronteras de esta España invadida. Vuestras manos están manchadas de sangre de inocentes. Todos vosotros que dormís tranquilamente esta noche. En junio de 1937 regresó a Canadá. Llevó a cabo una gira en la que dio a conocer el trabajo realizado por el Servicio Canadiense de Transfusión de Sangre. Bethune ya no volvió. Solo había permanecido 8 meses en España. Con el dinero recaudado en esta gira, el Servicio Canadiense de Transfusión de Sangre siguió funcionando. España es una herida en mi corazón, una herida que nunca cicatrizará. El dolor permanecerá conmigo, recordándome siempre las cosas que he visto. En 1938, Bethune se fue a China para ayudar como médico a las tropas de Mao en su lucha contra la invasión japonesa. Enseguida me encomendaron la jefatura de los servicios médicos del Ejército Rojo. España y China están comprometidas en la misma lucha. Me voy a China porque creo que es allí donde las necesidades son más urgentes y donde yo puedo ser más útil. A pesar de los limitadísimos medios de los que disponía, creó la primera unidad médica móvil del mundo, que salvó la vida a multitud de soldados. Se componía de 8 personas, un intérprete, su cocinero ayudante y el personal médico. No dispongo de radio. Hace 8 meses que no veo un periódico en inglés. Recibo el correo cada 2 meses y medio. Puedes imaginar la alegría con que recibo tus cartas, especialmente porque me dan noticias importantes de lo que pasa ahí. De hecho, si no fuera por tus cartas, viviría en la oscuridad. La falta de equipamiento y suministros con que desarrollar su actividad era su principal problema. La ausencia de guantes de goma para operar tuvo consecuencias funestas. En agosto de 1938 escribía: Hoy he operado durante todo el día y estoy agotado. 10 casos y 5 de ellos muy complicados. Tengo un dedo infectado y es imposible evitando y operando sin guantes heridas infectadas. Es la tercera vez que me sucede en 2 meses. A finales de octubre de 1939
Se cortó un dedo durante una operación de urgencia. Su condición física era ya delicada y la herida se infectó. Enseguida la infección se propagó por todo el cuerpo. Murió el 12 de noviembre de 1939. Un día antes dictó su última carta a su intérprete. Regresé del frente ayer. Ya no tenía sentido seguir allí. No podía levantarme de la cama ni operar. Se me infectó un dedo. Todo el día he tenido escalofríos y fiebre incontrolada. Temperatura alrededor de 40 grados. Muy mal. El día 9, más vómitos y fiebre alta. Todo el día he estado en la camilla, vomitando. Fiebre alta, más de 40 grados. Pienso que tengo una septicemia. No consigo dormir, pero tengo la mente muy lúcida. Te veré mañana, espero. En China, la figura de Betún alcanzó enseguida dimensiones de mito y se convirtió en uno de los personajes más heroicos de la revolución. Así es que la guerra, la agresión, las guerras de conquistas coloniales son simplemente grandes negocios. Sí, eso es. Aunque los perpetradores de tales crímenes intenten camuflar el verdadero objetivo bajo el estandarte de altisonantes abstracciones e ideales. Se inventan la guerra para captar mercados por medio del asesinato, materias primas por medio de la violación. Con el dinero proporcionado por el Comité Canadiense de Ayuda a la Democracia Española, compró una ambulancia y diverso instrumental médico. Llegó a Madrid el 3 de noviembre de 1936. La democracia se debate entre la vida y la muerte. Comenzaron en Japón, ahora en España, y después en todas partes. Si no los detenemos en España, ahora que aún podemos hacerlo, convertirán el mundo en un matadero. Me niego a vivir sin rebelarme en un mundo que engendra crimen y corrupción. Me niego a cerrar los ojos por pasividad o por negligencia ante las guerras que hombres codiciosos desencadenan contra otros hombres. Era Betún un hombre incansablemente brillante y emprendedor. Propuso a los servicios médicos de la República la creación de una unidad móvil de transfusión de sangre. La transfusión móvil apenas se había hecho en el mundo y la idea pareció utópica e impracticable. Pero Betún ofreció encargarse él solo de la organización y la financiación del proyecto. Conseguí un tipo de vehículo adecuado para nuestro propósito y compré un equipo completo para un servicio móvil de la transfusión de sangre. Siempre tuvimos presente la idea de la movilidad. Por ello, todos los aparatos que compramos, refrigeradores, el autocable, las incubadoras, etc., podían funcionar con gasolina o con queroseno, sin necesidad de corriente eléctrica. Creó el Servicio Canadiense de Transfusión de Sangre, cuya misión era la de llevar sangre a los hospitales de Madrid. En una camioneta instaló un frigorífico, un esterilizador y diverso material médico. Esta ambulancia la utilizó en febrero de 1937 para el rescate de la población fugitiva de Málaga. Al frente del servicio estoy yo. Henrik Sorensen es el oficial de enlace y Hassen Cissé, joven y talentoso arquitecto canadiense, es el conductor y la persona encargada de solucionar problemas de tipo general. Estamos bien y somos felices. En un piso de la calle Príncipe de Vergara instaló su banco de sangre. Durante 20 días, durante 3 días, la prensa anunció la petición de donantes. Al amanecer, 2000 personas abarrotaban la ancha avenida. Al anochecer, aún quedaban varios cientos y ya estaban llenos de botellas todos los frigoríficos. Nos hemos instalado en un magnífico y palaciego piso de 15 habitaciones
ocupado antes por un diplomático alemán, huido ahora a Berlín. En un primer momento, su trabajo consistió en distribuir la sangre por Madrid. Pronto Betún y sus ayudantes empezaron a salir de la ciudad y llegaron a las líneas de los frentes cercanos a ella. A través de la prensa y sobre todo de la radio local difundimos diariamente solicitudes dirigidas a los donantes. Ahora tenemos millares de voluntarios y estamos ocupados en clasificarlos. Hay cerca de 56 hospitales en la ciudad. Un mapa grande en nuestra oficina nos indica inmediatamente la ruta adecuada. En cuanto recibimos la llamada de uno, transferimos la sangre desde los frascos a las botellas, esterilizadas al vacío. Las introducimos en una mochila con el suero fisiológico caliente y la solución glucosa. Betún, muy fotogénico, gustaba de ser fotografiado. En esta ocasión, la fotografía fue tomada el 1 de febrero de 1937, una semana antes de su intervención en la carretera Málaga-Almería. Estoy muy agradecido por el estupendo apoyo del comité y de la gente de Canadá. Nos sentimos enormemente alentados por esta magnífica ayuda. ¿Puede usted asegurar a los trabajadores de Canadá que sus esfuerzos y su dinero están salvando muchas vidas españolas, francesas, alemanas e inglesas? Imaginaos 150.000 hombres, mujeres y niños que huyen en busca de refugio hacia una ciudad situada a cerca de 200 kilómetros de distancia. No hay más que un camino, no hay más vía de escape. La ciudad que buscan es Almería y hay que andar hasta allá cerca de 200 kilómetros. Lo que quiero contaros es lo que yo mismo vi en esta marcha forzada, la más grande, la más horrible evacuación de una ciudad que hayan visto nuestros tiempos. Imaginaos 150.000 hombres, mujeres y niños que huyen en busca de refugio hacia una ciudad situada a cerca de 200 kilómetros de distancia. No hay más que un camino, no hay más vía de escape. La ciudad que buscan es Almería y hay que andar hasta allá cerca de 200 kilómetros. Lo que quiero contaros es lo que yo mismo vi en esta marcha forzada. La más grande, la más horrible evacuación de una ciudad que hayan visto en nuestros tiempos. Mis pensamientos fueron interrumpidos por una extraña procesión. Miré por el parabrisas con curiosidad. ¿Campesinos? Sí. Caminando con el típico asno. Después, cuando nos acercamos, vimos que no eran simples campesinos. Viniendo hacia nosotros, nos encontramos a un hombre que llevaba un mono tirado por una cuerda. Caminaba con los pies a rastras, su cabeza caída hacia adelante y con un niño a su espalda, sujeta con una manta. El mulo iba cargado con una colchoneta, cazuelas y sartenes, un par de botas, mantas y una jarra de agua. Un niño casi colgando sobre la cola del animal. Tras él venía una mujer con otro niño en brazos y más atrás un viejo cojeando con un bastón y tirando de otro niño por la mano. La carretera estaba llena de gente, como la calle Larios en ferias o en Semana Santa. Mi padre cada poco llamaba: ¡Natalia! ¡Antonio! ¡Maruja! Para que no nos perdiéramos. Natalia Montosa Roa, 14 años en 1937. Había familias que caminaban juntas llevando unas cuantas posesiones sin valor. Hombres y mujeres que parecían ir solos, caminando sin remedio al paso que marcaban los demás. Niños con cara alucinada, pasando de mano en mano, parecían haber nacido del suelo.
Otras veces eran como sombras, moviéndose hacia ninguna parte. Todos cargaban con más de lo que podían llevar, utensilios de cocina, colchones, pero a medida que se iba alargando el camino, se iban desprendiendo de todo, y lo que se conservaba eran las mantas y algún objeto para llevar comida. Cristóbal Criado, 16 años en 1937. No tiene sentido seguir avanzando ahora, dije. Solo podemos hacer una cosa, llevar a cuantos podamos a Almería. Descargaremos toda la trasera del camión para hacer sitio y mandaremos todo el material con la primera ambulancia que pase. Acogeremos solo a los niños. Paramos el camión en la estrecha carretera, descargamos el equipo y las existencias de sangre, y después abrimos las puertas traseras. Se podía ver la excitación en los rostros de los refugiados. Un médico. Un médico, el jefe del Servicio Canadiense de Transfusión de Sangre, había venido con ellos. Un anciano, reducido a tendones y nervios, de esta vejez correosa que solo parece existir en los campesinos, llamaba, llevando en el brazo izquierdo replegado un niño de pocos meses. Muchas y muy grandes angustias podían verse a lo largo del camino, pero quizá el hombre es más vulnerable a la infancia que a cualquier otra debilidad. El médico hizo detener el automóvil. André Malraux, La Esperanza. Imaginemos lo que sería 4 días de andar escondiéndose en las montañas, perseguidos por los aviones de los bárbaros fascistas, y 4 noches de caminar en grupo, compacto, hombres, mujeres, niños, mulas, burros y cabras, tratando de mantenerse juntas las familias, llamándose por el nombre propio, buscándose en las sombras. La aviación nos bombardeó. Había unos acantilados muy pronunciados y la gente o se iba para el monte o se iba para la orilla. Mi familia se dispersó. Tratamos de reunirnos, la familia, pero allí se perdió una hermana mía, la más pequeñita, que tenía 8 años. El resto nos fuimos reuniendo al rato de ir adelante, sin mi hermana. Pasada una hora, iba con otra familia cogida de un carrito pequeño, y la vi yo. Cristóbal Criado Moreno, 16 años. A un lado del camino estaba sentada la mujer que tenía las piernas sangrando. Cogí un rollo de venda y le vendé los pies. Vamos, le dije, queda un largo camino hasta Almería. Continuaremos un rato hasta que estemos seguros para descansar. Ella no entendió nada, pero me dio sus manos y la levanté, suavemente, mientras le hablaba en aquella lengua extraña que antes nunca había oído. Juntos, con su cabeza contra mi hombro, alcanzamos al resto de los refugiados y seguimos el duro peregrinar hacia Almería. Por la carretera vimos muchos muertos, entre otros milicianos ahorcados, una familia entera, el padre miliciano, la madre y 3 niños, con tiros en la cabeza. Muchos prefirieron suicidarse y dar muerte a su familia antes que caer en manos de los nacionales. Mi madre tenía las piernas hinchadas y no podía andar más. Natalia Montosa Roa, 14 años. Al principio eran grupos dispersos, después aparecían a intervalos más frecuentes, y por último una hilera continua, unos pisando los tablones a los otros. Una muchedumbre de personas y animales ocupaba toda la carretera. Cuando tiraban una bomba, como íbamos por el campo, nos poníamos debajo de una mata y si paraban,
echábamos a andar otra vez. Íbamos pisando muertos, muertos, y nada más que muertos. Pero tú no te dabas cuenta ya de lo que pisaba. Nada más de lo que querías era correr. Tropezábamos con uno y seguías corriendo, tropezabas con otro y lo mismo. Mi madre cogió una sábana y nos amarró a los 5. Nos llevaba amarrados para que no nos perdiéramos de ella. Leiva, 11 años. Y un silencio repentino se produjo entre todos los presentes, mientras la luz de la verdad iluminaba sus mentes, como una visión. Era el silencio del patio de cárcel, mientras el verdugo fijaba la cuerda alrededor del cuello del condenado. Mientras los espectadores intentan darse ánimos para asistir al increíble acto final. Pero aquí no había espectadores, todos eran víctimas, todos sentían la soga alrededor de sus cuellos. Era tal el terror. Era tal el terror. Que si se divisaba a lo lejos un cuervo, se llegaba a creer que era un avión y la gente huía aterrorizada. Nos habíamos quedado sin calzado y caminábamos descalzos. Nunca he olvidado a aquella mujer que, herida por un obús, en medio de un charco de sangre, amamantaba y abrazaba a su hijo de 2 meses. Miguel Escalona Quesada, 10 años. Entonces, unos cuantos aviones pasaron sobre nuestras cabezas, brillantes aviones plateados, bombarderos italianos y Heinkels de alemanes. Se lanzaron hacia la carretera y, como una maniobra de tiro rutinaria, sus ametralladoras trazaban complicados dibujos geométricos entre los refugiados que huían. En ese momento aparecieron 5 aviones fascistas que empezaron a bombardear el camino. Pasaba uno y soltaba las bombas, pasaba otro y lo mismo, así una y otra vez. Cuando terminaron las bombas, disparaban con las ametralladoras. Luego se marcharon. Cuando volví al camino me encontré con el espectáculo más horrible que he visto en mi vida. Niños, mujeres, borricos por el suelo, unos muertos, otros heridos, quejidos. ¡Socorro! ¡Ampáreme! José Ginés, 20 años. Detrás del autobús, una niña con el dedo en la boca gemía agachada al borde de la carretera. Vi a un miliciano tender la mano y correr la niña a la espalda. Al llegar al faro de Torroz, empezaron los bombardeos de los barcos. Hirieron a mi tía y a su madre, que le atravesaron el pecho, pero no murió. Mi tía todavía tiene metralla. Todos gritaban y trataban de encontrarse, pero dieron una voz de que los heridos se fueran a un coche, y mi tía y su madre estaban heridas. Las metieron en el coche, y yo me quedé sola y me perdí. Ana Pérez Rey, 9 años. Muerte y castigo eterno para aquella furia de asesinos que mataban mujeres y niños. Infamia y maldición para los que miraban indiferentes. Y para los pobres inocentes que, engañados en todas partes, miran a los enterradores cavando las fosas sin pensar que pronto se abrirán para ellos. Piedad y una advertencia. Lo mismo que pasó en la carretera de Málaga a Almería. Lo he visto y luego lo sigo viendo, muchas veces en el cine y en la televisión. Creo que lo hicieron en Málaga, fue como un ensayo de lo que posteriormente sucedió en otras guerras. Pero la primera vez que se atacó y bombardeó así a la población civil fue a nosotros, en aquella carretera. Ocuparon Málaga y prepararon una trampa criminal a la salida. Rosendo Fuentes Ailón, 12 años. Es horrible contar eso. A mí me cuesta mucho trabajo, porque es una herida que está ahí, abierta, que no se tapa nunca. Porque en esa Málaga de turismo, de playa, hay algo más que está debajo de todo eso. Hay más historias que sacar
y no la saca nadie. ¿Y por qué no la saca nadie? Porque no les interesa. Pepe Alarcón tenía 6 años, vive en Motril y todavía, ahora tiene 92 años. Bé, aquests són els testimonis de l'horror comesos per l'exèrcit feixista al febrer de 1937, a la carretera de Màlaga a Almeria. I esperem que tot això no torni a passar mai més. Sí, sí. Bueno, parlem de que després d'aquesta exposició o projecció i lectura dramatitzada i l'explicació que hem donat de l'exposició, no sé si encara l'heu vista, però n'hi ha encara 15 dies per anar veient-la i a poc podeu fer les fotografies del QR, o sigui, treure el QR i també veure l'exposició tranquil·lament, amb més informació, perquè el primer que hi ha al QR és la fotografia del plafó, o sigui que no cal llegir-lo aquí, sinó que ho podeu llegir a casa. Bé, ara obrim un col·loqui perquè qui vulgui pugui prendre la paraula i parlar del tema. Jo us vull adelantar una qüestió, i és que tenim aquí Vicente Roldán, que és un supervivent de la desbandada. Vicente tenia 12 anys quan... Quédate sentado, ¿no? Sí. Bueno, voy a explicar un poquito mi historia. Voy a explicar un poquito mi historia. Aquí soy Vicente Roldán y vivo en Calle Conarbo. Y me pasó eso desde la Málaga Almería. Tenía 9 años, 11 años. En fin, y pasó una historia y después vino. Porque dando vueltas. Y lo que pasa, pues, no recuerdo mucho, pero en fin, la vida ha pasado en Barcelona mucho, en la avenida de Almería Málaga también, y tenía 11 años, y ha recorrido el trayecto de Almería Málaga, en fin, y es lo que ha pasado. Aquella época, con 11 años también estuve en Bélgica, aquí en La Tubia, no La Tubia, en un pueblito aquí, ¿cómo se llama? La Garriga. Estuve ahí, había 200 niños y niñas que venían de todo. Y había los 3 torres también. Y estaban los niños, las niñas, nos vacunaban, hacíamos la vida aquí. Luego vino los camiones, nos llevaron a Francia y ya hacía un recorrido tremendo. Ha pasado mucho por eso. Y la historia mayormente. Bueno, y eso mayormente lo que ha pasado.
No. A mí me gustaría preguntarte si las imágenes estas que nos han enseñado aquí los compañeros, ¿te ha hecho recordar o no te ha hecho recordar? Hombre, viendo esta fotografía, claro, él ha pasado ya todas esas cosas. Sí, De sí, Málaga a sí. Almería lo ha pasado. De Málaga a Almería lo ha pasado todo. Con 11 años tenía. Luego el recorrido. El recorrido de Málaga a Almería y luego ya fuimos a Barcelona, con una tren, dando vueltas, en fin. Porque a mí me han comentado que tú ibas solo, que no ibas con tu familia, que ibas solo. Iba solo, sí, Ibas sí, solo. solo. Mi familia, porque allí tiró delante, lo cortaron y la familia pasó a los nacionales, lo cortaron y vinieron ellos para atrás y los otros para adelante. O sea, que tú ibas solo. Yo iba solo, sí. Mi padre iba adelante también. Mi hermano mayor iba adelante. Pero yo no sabía siquiera, hasta que no lo encontré. Bien. ¿Cuánto tiempo pasó hasta que te enteraste de que ellos estaban bien? ¿Cuánto tiempo pasó hasta que te diste cuenta de que tu padre y tu familia estaban por parte de tu Uy, esto es una historia que tuvimos aquí en Maragall, un pueblo que llaman provincia de Lérida. Llaman Silvera, nos matan ya. Y ahí se juntamos mi padre, los refugiados en una casa. Y ya está. ¿Pero años más tarde o...? No. ¿Cuánto tiempo pasó hasta que te encuentras con tu padre en ese pueblo de Lérida? ¿Cuánto tiempo pasó? Pasó aquí en Cataluña, mayormente. Sí, pero ¿tú te recuerdas cuánto tiempo pasó hasta que te encontraste con tu padre? No, porque es una sorpresa encontrar padre. Sí. Bueno, ya estaba aquí en la provincia de Lérida, un pueblo que se llama Maragall. Maragall sí quedó y luego a Gramón y Guisona, pero entre ellas de esos dos. Sí. Allí me encontré a padre y unos familiares también de refugiados que venían buscando judíos. Tú también eras refugiado. Sí. Tú también eras refugiado. Eres un crío, pero eres un refugiado, lo mismo. Hombre, natural, todo el que va a su casa, pues en un sitio aquí y es natural. En fin, la vida es así, la vida. Muy bien, muchas gracias. Bueno, ho faré 5 cèntims perquè us explico. El Javier em va dir que Paco, el fill de Vicente, era amic seu i que el seu pare, perquè va veure una exposició, no la nostra, sinó la del company de Cornellà, de Sant Vicent dels Horts, que es va fer un any anterior, i se va assabentar que hi havia aquesta exposició i llavors ho van comunicar i van contactar i hem aconseguit amb l'Elisabet fer-li una gravació a poc, mirant de recuperar també en el transcurs de la conversa la memòria, perquè se'n detalla molt, no? Llavors aquesta gravació ja està muntada, que l'ha fet el Pasqual, el nostre fotògraf d'avui, i no hi ha temps per passar-la, però en algun moment la penjarem o no en el YouTube i us podreu informar més endavant. Els 5 cèntims que us faré és que Vicente era d'Antequera. A Antequera van entrar els nacionals al setembre, com deia abans. Tot seguit van marxar tota la família, 5, ell i 9 hermanos, o 8 anys, el Marconi era el La Caleta. Van marxar cap a Màlaga i el van refugiar a un hotel
hi ha a la Caleta, és un barri petit de la costa de Màlaga, però la fora de Màlaga. A l'esquerra, com diu ell en el vídeo, a l'esquerra estaven els pescadors i a la dreta estava l'edifici de la duana, famós edifici de la duana, que va resistir el cop d'estat. Després de Màlaga, a la desbandar, ell, per una situació personal, situació familiar, ell a la mare li diu que se'n vagi endavant, que ja anirem ells, i els pare que han anat a la cua de les lentejas. Ell se'n va amb un atillo que li fa la seva mare i sol. A partir d'aquí, sol fa la desbandat, per davant de la desbandat, perquè veia, diu, que veia que venien, però ell anava davant, tenia 12 anys. Arriba a Motril, que coneix a un familiar, els seus tios, en el camí a Motril, i, per cert, aquesta família és de l'alcaldessa de París, Hidalgo, és el seu tio, la família de l'alcaldessa de París. I allà es troba i després se'n van arribant junts amb ell fins a Almeria. Almeria, no sap com, però dies o hores, es troba que ja surt d'Almeria sol, no veu més la família, i arriba a Barcelona. Té la imatge de Barcelona, teòricament, dels grans menjadors de Montjuïc, perquè parla d'uns menjadors molt grans, que hi havia molta gent, molts nens i dones i tal, no? I després parla de la trobada amb el seu pare a un poble de Lleida, que es diu Pelagalls, que està a prop d'Agramunt, que allà n'hi ha un aeroport, un aeròdrom, i el seu pare treballa allà. Allà, com sigui, suposo que la Creu Roja o que digués el Socorro Rojo el van fer comunicar i el van portar allà. Allà va estar un temps amb una parròquia amb el cura, el parró del cura. I no se sap quan el pare ja deixa de veure'l i el traslladen a unes colònies a la Garriga. A la Garriga, sí, he dit bé, a la Garriga. Allà sí que ell parla de més coses, de situacions, de vida, no? I allà arriba un moment, el 39, que venen uns camions on ell diu que si de poc no mora ofegat a l'entrada del camió perquè el trepitgen i diu que realment ho va passar, que es moria, vaja. Amb els camions arriben a Figueres, baixen a Figueres i fan la ruta cap a França caminant. Tot això ell ho explica. Allà no sap on, ja es veu en una situació, no sap on de França, el traslladen a Cubí, a un Cubí que diu que està a prop de Bèlgica, a la costa de Bèlgica. I allà sí que fa uns mesos, tampoc no diu de temps, però està acollit per una família que té dos nens, i allà va a l'escola, aprèn alguna de francès i després entren els alemans l'any 40 i diu que ell va amb l'últim tren que surt de Brussel·les cap a Irún, via Irún, per tornar a casa. I arriba a Màlaga, de Màlaga a Antequera. I es troba a tota la família, excepte el seu germà gran, que ha fet la guerra i després fa 3 anys de soldats de l'exèrcit de franquista. I aquí acaba la seva història. Això està relatat a poc amb l'Elisabet. Ho he pogut anar refent un relat que sembla que lligava el que el seu fill ho puc corroborar. El Paco, que està amb ell. El Paco que se llamaba Kipulpo. Ya a mi casa. Bé, aquest és un fet que ens trobem a aquestes xerrades. A la primera exposició van trobar 4 persones, cap supervivent, però sí fills i netes, dit bé, perquè hi ha netes i net, li van fer exposició del que la seva família li havia contat. El tema de la desbandada és un tema que no és, ho he dit abans,
molt silenciat, les famílies no en parlaven, les mares, els pares no en parlaven, ni de la guerra ni de la desbandar. I bé, allà s'ha creat un grupet de WhatsApp sobretot, i en aquest moment són 22 persones. En la següent exposició que vam fer a la Marina també va sortir una persona que és supervivent i també va fer la seva exposició en aquell moment, i també li hem fet una gravació de vídeo amb un relat més continu i més estable. És una de les coses que estem fent aquest grup de fills i netes de la desbandada. Jo voldria donar el micro a alguna persona, si hi ha tu, i podem parlar d'aquesta exposició. Bueno, es una historia que si fuera una película sería coral, ¿no? Que hay diferentes personajes, diferentes líneas dentro de la película, pero que acaban en un final conjunto, ¿no? Y aquí son dos historias, ¿no? La historia de una familia en Almería y la historia de una familia en Vélez, Málaga. Es la mía, mi familia. Entonces, bueno, mi madre con su hermano mediano y con su madre que estaba embarazada, pues cogen el camino de Almería, ¿no? Llegaron hasta Totana y en el camino nació mi tía, que era la más pequeña. Y pudieron volver a Málaga, no sé cuánto tiempo después, no mucho tiempo, y tuvieron la suerte de que no hubo ninguna represalia ni nada, ¿no? Y la familia de Almería era una familia en la que el padre era capitán del ejército ya de la República, no era miliciano, y que tenía 3 hijas, y en el final de la guerra, cuando volvió de permiso, embarazó a su mujer. Es decir, él se volvió, en los últimos días de la guerra, se volvió al frente que estaba por Granada y dejó a la familia en Almería, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Pues que Almería estaba muy tranquila hasta que llegaron los refugiados. Esto lo dice incluso en un libro pequeño que de Norma Betirón le dicen, ¿no? Que Almería estaba muy tranquila, pero cuando llegaron los refugiados, Almería ya fue objetivo militar. No habían bombardeado el puerto, no habían hecho nada. Sí, Almería era una pequeña ciudad en la que, desde el punto de vista militar, para el franquismo no tenía, para Franco y sus militares no tenían ningún interés. Pero cuando llegaron los refugiados, Almería se convirtió en objetivo. Y una bomba cayó en la casa de esta familia y la destrozó. Y a la abuela la dejó ciega y sorda, y así murió. Esta familia, cuando acabó la guerra, en los últimos días de la guerra, cuando volvían a Almería derrotados, no se sabe, porque, en fin, es un dato que los registros del ejército franquista no lo reconoce, pero sí que reconoce la muerte, fueron fusilados todos, ¿no? Entonces la familia se quedaron los 4 hijos con la madre y la abuela, que pasaron de una vida relativamente buena, porque ser capitán del ejército en aquel momento pues tenías casas, tenías incluso una persona que ayudaba a criar los hijos, iban a la escuela. Posiblemente en aquella época, de las pocas personas que hizo bachillerato, una de ellas era esta mujer, Josefa López Márquez. Y bueno, y ellos en el 37, en estos bombardeos, perdieron la casa, lo perdieron todo y se fueron a vivir a las cuevas, por la zona de Viator. Acaba la guerra, pasaron 3 o 4 años que aquello, bueno, vivir en las cuevas y vivir casi de la caridad. La suerte es que su madre era una persona que, sin haber tenido formación, era una modista de carrera, y se empezó a ganar la vida en esos años haciéndole trajes a las personas que eran sus amigos y que eran con las que había convivido cuando, digamos, la guerra no existía, ¿no? Entonces decidieron venirse a Tarrasa y se vinieron todas a Tarrasa. Esta mujer tuvo 3 hijas y se vino a vivir a Rubí. En el caso de la familia malagueña, pues unos cuantos, entre ellos yo, nos vinimos a vivir a Rubí. Y curiosamente, estas 2 mujeres se encontraron 80 años, bueno, 80 no, pero tenía que hacer la cuenta, ¿no? Muchos años después, en una boda, cuando habían estado juntas en la misma ciudad,
y no se llegaron a conocer, y padecieron la guerra, las bombas y el genocidio de Almería, ¿no? Es una cosa que con el tiempo te vas enterando y de las curiosidades de la vida, ¿no? Por suerte, tanto una familia como la otra pudieron tener una buena vida, y hoy, siendo la única hija que sobrevive, cuando tiene, digamos, la mente un poco clara, lo dice, que ha tenido muy buena vida y que si se muere ahora no pasa nada. Y con 4 años se acordaba de cómo llegaba el aluvión de gente a Almería y no sabía qué era eso, ¿no? No sabía qué era eso. Es decir, cosas de la guerra, ¿no? Era... ¿Alguna persona més té alguna opinió o explicar alguna cosa o que ens ha semblat el tema? Su madre vino también. Sí, así es. Hola. Bueno, y es que quería decir algo con eso que has dicho de que tu tía iba embarazada, Mi abuela. tu abuela embarazada y durante la desbandada parió a tu tía. Sí, según mi hermano, que es el que tiene algo más de información, en Huerca Lovera. Pero No. llegaron hasta total. A mí esto me ha impresionado porque, a ver, yo soy nieta de la desbandada, mi abuela lo vivió con 9 años y mi abuela durante toda mi infancia me explicaba repetidamente cada día imágenes de la carretera. Y yo hasta hace nada, o sea, el año pasado no lo puedo compartir en público. Y entonces una de las imágenes que me decía de aquella carretera, decía que la guerra era una mujer pariendo al lado de una mujer muerta. Y a mí esa imagen yo no la he visto nunca en las películas. O sea, yo no he visto un parto teniendo un crío gritando en una cuneta con una mujer atravesada por un proyectil de bala. Y mi abuela con 9 años pisando las tripas de esa señora para pasar para adelante. Entonces, claro, a mí esto me impresiona mucho, me toca muy de cerca, ¿no? Porque yo lanzo una reflexión también, porque en aquella carretera la mayoría eran niños y niñas, muchos solos, otros en grupo con una abuela o una madre, o sea, con mujeres. Eran mujeres y niños solos, o niños perdidos, muchos niños en aquella carretera, y niñas. Entonces pienso y hago la reflexión de si el tema del silencio, de que sea un episodio desconocido, invisibilizado, que no se haya hablado, es porque también había mujeres, básicamente, y niños. Sí, el tema de la mujer, que invisibilizamos aún más en la desbandada, también afecta en las guerras. Yo tengo una opinión sobre eso, que complementa, pero que es completamente distinta. Es decir, cada vez son más los estudios de la represión franquista desde que acaba la guerra hasta 1975, que es cuando se cierra un poco, pero todavía hubieron los últimos ejecutados. Recordemos de ETA, recordemos aquí, no me acuerdo ahora de los nombres. Champic. Bueno, pues los números cada vez son más claros, ¿no? De la gente que fue fusilada prácticamente sin consejo, es decir, sin juicio, y los números son tan apabullantes que, claro, el que queda vivo, ¿qué ganas puede tener en explicar algo que lo puede llevar a la muerte? Porque simplemente por el hecho de estar en la carretera hubo gente que después fue fusilada. Si a eso le suma que mucha gente, o poca, decidieron pelear contra la dictadura y cada vez que había una caída, que se llamaba en aquella época, volvían a salir hijos, sobrinos de aquellos que estuvieron en la carretera de la muerte, empiezas a pensar, ya olvidar era un acto de seguridad, pero seguir peleando. En el caso de mi familia, mi padre no estuvo mi madre sí, mi padre no, pero en el 62 en la provincia de Málaga aún no se tienen los números completos, ¿no? Pero que pasaron por los tribunales por reorganizar el Partido Comunista eran cientos y cientos. Y si sumas Andalucía, porque fue junto con Asturias la comunidad que más gente fue a parar a la cárcel, tanta que en algunos momentos tuvieron que parar, porque la gran diferencia con los años 40 es que esa gente ya no eran solo jornaleros, sino que habían profesionales, habían panaderos, habían mecánicos,
incluso gente, pequeños, digamos, propietarios de terreno. Es decir, el ejemplo de mi madre, ¿no? Cuando le dijo a mi padre, con 5 hijos, tienes que parar, no podemos seguir porque acabaremos todos muertos, ¿no? Eso a mi hermano no lo tiró para atrás y 8 años después volvió a pasar lo mismo, pero es que cuando fue mi padre, era mi tío, era su primo, era un cuñado de su primo, eran prácticamente la mayoría de la gente eran de mi barrio, del barrio más pobre de Vélez Málaga. Y los que tuvieron suerte fueron porque se fueron y se vinieron aquí a Badalona, a Barcelona, a Bilbao, a Madrid, porque allí no podía subsistir. Bueno, un ejemplo muy claro, que es una tontería, es cómo, y este año conocí a su hijo, cómo el panadero, porque mi padre era panadero, el panadero para el que trabajaba, permitió que mi madre y mi tía, esa que nació en la carretera, estuvieran los 9 meses que estuvo mi padre en la cárcel, que al final fueron 9 meses, haciendo el pan cada día para que pudieran cobrar el sueldo y que la familia pudiera subsistir. Es decir, que entender a la gente que ha mantenido el silencio y, a ver, no es que se negaban a hablar, pero se callaban, ¿no? Cada vez se entiende más. Y complementa eso que has dicho tú, porque la memoria, en muchísimos casos, la mantienen esas madres, ¿no? Esas madres. Y es así, ¿no? Oiga. La paraula. Bueno, doncs ja us convido. Em permets? Ah, sí. Les qüestions de la memòria, segurament tothom té raó aquí i no la tenim cap. Pertanyo a un parell de grups memorialistes, és igual on siguin, i un molt potent que és part d'una fundació. I de menys de 15 anys cap aquí, a la llau de demandes, de peticions, d'informació, han estat absolutament exponencials. Perquè és a dir, el franquisme no només va matar, si t'afusellen ja estàs mort, no passa res. Sembla molt bèstia el que estic dient, però una vegada mort, la ceba al rabo que deia aquell, no? Però la qüestió és tot el que va passar després. A part d'aquell Podellano que amenaçava, no, va fer, i tots els altres deien el mateix, si hem de matar 1 milió de persones s'ha de sanejar el país, i això ho deien, està en negre sobre blanc. És a dir, la por, l'absoluta por, va ser marcada a foc dins dels cervells de tots els d'aquí, els que lluitaven i els que no, uns per seguretat i uns altres per aquí. I molta gent, per casualitat, s'ha assabentat que els seus familiars, o ells mateixos, o els seus familiars havien estat en algun lloc, havien fet alguna cosa, o no, perquè això no importava gaire, tampoc, com diu el company, només per estar a la carretera podia ser després afusellat. Va ser marcat a prova, i us ho dic en sèrio, s'han assabentat les famílies fa molts pocs anys del que havia passat, i aleshores són ara els nets i els besnets els que estan fent la feina de recuperació de la història de les seves famílies. Per dues qüestions. Una, perquè veritablement és una qüestió de víctimes, però no només de víctimes, sinó és una qüestió de construccions. Hi ha hagut una llegenda negra que s'ha estès sobre tots nosaltres, sobre això des d'assassines fins mira que van fer els roixos, mira que van fer el tal, causa general, tot l'altre. I que hi ha gent que encara ho té dins dels genes i encara pensa que sí que hi ha una certa culpabilitat per part d'aquests assassins que no van matar en guerra, van matar després de guerra i van estar assassinant durant anys després de la guerra, i no fins al 75, i no fins al 77, i no fins a molt més enllà. L'últim nen robat del que tenim notícia és del 91. I tenim el gran honor de ser un dels països, l'únic país que ha vingut 3 vegades un relator de la ONU. Relator és un senyor que ve, mira com està el pati i després fa una sèrie de consideracions que haurien de ser preses en compte pels estats, perquè són part de la ONU, i mai ho han fet en el cas d'aquest país. Tenim una nova llei de memòria històrica que continua sent tan paper mullat com les anteriors. Simplement volia dir això perquè lo de la por, que quedi clar que la por és molt greu. I lo de les dones, segurament també tenim tots raó i cadascú amb el seu matís.
Gràcies. Hola, buenas tardes. Mis padres estuvieron en esa desbandada. Mi madre se volvió para Málaga porque con una de las familias que iban le mataron a una niña y cogieron miedo y se volvieron. Mi padre siguió hasta Almería y llegó a Francia y en Francia lo cogieron y estuvo en el campo de concentración de Archelet, creo que se dice. Estuvo allí unos años y mi madre supo que era vivo por la Cruz Roja. Volvió a Málaga, entonces fue cuando yo nací, pero como estaba perseguido porque mi padre era de la CNT y le habían hecho un consejo sumarísimo de guerra, se vino para Barcelona con un nombre falso. Estuvo aquí en Barcelona unos años y un compañero lo denunció y se tiró después, en el año 52, 12 años de cárcel. Yo de niña he visitado la Modelo y iba allí los días de la Merced, que era la patrona de Barcelona, y el Día de Reyes, porque podíamos entrar allí y pasar el día con ellos. Y yo había ido unos años hasta que ya me hizo un poco mayor, no por los años, por mi altura y eso, y no me dejaban ya de entrar. Luego mi padre de allí lo trasladaron a un penal en Santoña, el Dueso, porque el director de la Modelo le dijo a mi madre: no le puedo dar la libertad, pero su marido es un preso con dignidad y lo voy a mandar al mejor penal que hay en España, que era el Dueso, porque aquello no era un penal, aquello era como un campo de la gente cuando los mandaban tuberculosos. Allí tenían huertos, tenían vacas y tenían de todo y estaban todo el día libres, solo iban a las celdas pues por la noche y eso. Pero mi padre, como ha dicho ella, se tiró 12 años después de la guerra por haber sido de la CNT, por luchar por unos derechos que ahora nos están quitando. Porque hace 4 o 5 años, en unas navidades en mi casa, que estábamos mis hijos y mis nietos comiendo, y dice mi hija: mamá, saca las fotos de los diarios antiguos y de cuando éramos pequeños. Y encontré una carta de un teniente de infantería de Málaga diciendo la clase de persona que era mi padre y que gracias a él le había salvado la vida a la familia. Y la tengo en un cuadro porque eso para mí, ver en aquel momento aquella carta, fue una cosa que no lo olvidaré en la vida. Porque allí daba a entender la clase de persona que era mi padre. Que si estuvo en la cárcel y se fue de Málaga, fue por eso, porque estaba defendiendo por unos derechos que ahora nos están quitando. Bueno, si no hi ha més paraules o opinions, haurem de concloure. Jo us volia convidar i informar-vos del que dèiem abans, no? Dimecres que ve. Una pregunta. No, és que em vaig aventar que aquesta exposició a Màlaga no la vam poder fer perquè la vam... Aquesta no. No, dic, és el mateix. Una exposició igual de la de Bandà. I a Castell de Fels també.
Bueno, aquesta sí, Castelldefels és la que estem... És la que esteu feu vosaltres aquí. Però aquesta jo me vaig assabentar que en Màlaga no l'han pogut fer. No, estem parlant amb ells per traduir-la i tal, això ja encara ja... I a Badalona m'han dit que tampoc. Jo me n'oblidava, ara que ho diu aquest senyor, me n'oblidava de Castelldefels. Bueno, aquesta és la quarta exposició. La següent era, perquè no hi ha més en aquest moment, era Castelldefels. Castelldefels havíem de fer l'exposició des del 17 de gener fins al dia 9 de febrer. Un company de Marea Pensionista també, doncs allà l'havien preparat, l'estaven preparant, i amb el canvi de consistori que ara governa el PP, amb Som Castelldefels, és un grup de tres regidors d'antics PSCs que estan governant la ciutat, van decidir, sense avisar ni res, treure-la de la pressió que ja estava preparada en la llista d'exposicions de la Biblioteca Ramon Fernández Jurado, i el dia 24 hi ha un ple i hi ha tota una moguda que estan preparant a Castelldefels. Dimarts o dimecres, la setmana que ve, es farà una roda de premsa, que s'ha convocat tota la premsa i a TV3 per denunciar aquesta situació. Hi ha temes, parlaven que estem perdent drets, i una de les coses que no acaba de rolar ni en un govern ni altres, és que el tema de la memòria històrica, ara democràtica, costa molt, està costant molt portar aquesta exposició. Totes les exposicions que hem fet fins ara no han depengut d'institucions, de cap institució, de cap ajuntament i tal. Les que estem trobant dificultats per les que estan organitzant amb els ajuntaments. Vull dir que dic ja perquè avui he tingut una reunió i ja hem vist que malauradament, possiblement, ja veurem si la farem. I estic parlant del Prat. Però bueno, espero no vull avançar res. No és que no vulguin, sinó que no hi acompanyem molt. Però bueno, al final la farem, encara que sigui sense l'Ajuntament la farem. Jo espero que no estic parlant abans d'hora. Bé, continuem treballant amb el tema de l'exposició i convidar-vos en aquest cas, si voleu traslladar-vos a Castelldefels el dia 24, és l'últim divendres de mes, a les 6 de la tarda, doncs anar al ple i veure què passa, perquè estan convocat una concentració i bé. Però abans us esperem el 22 aquí. El 22, sí, ja l'escriurem ja. El dimecres que ve, el dia 22, a les 7 de la tarda, farem un repàs del tema de com ens interpel·la la desbandar a la situació actual al món amb el sistema, el tema de refugiats, climàtics, de guerres, econòmics, tots són refugiats, tots són persones, tots són persones. Bueno, doncs res més, agrair-vos l'assistència i esperar que vagi bé, que us hagi acceptat bé, vagi bé.